Eh, bueno, se mantiene una agenda, ¿no? Se supone, esta agenda laboral, que entre otras plantea eliminar tercerización laboral y otras medidas que a los gremios empresariales las observan pues con mucha preocupación. Es un panorama, como digo, de cal y de arena. Le damos la bienvenida a Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, para conversar sobre este panorama que finalmente es el que, como repito, redunda en el mayor bienestar de los peruanos. ¿Cómo está usted, Óscar? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación a conversar contigo nuevamente y a través tuyo con tu teleaudiencia. Bueno, si vemos esto a partir de lo que va a ser el voto de investidura o el voto de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿cómo observa este conjunto, esta propuesta, evidentemente luego del cambio del señor Bellido? Bueno, estaba escuchando al entrevistado anterior, el congresista Anderson, y efectivamente el cambio de premier genera, digamos, unas formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Que son muy importantes para comenzar el poder conversar, el poder dialogar, ¿no? Y el poder, importante también el respeto a las instituciones, independientemente de la preferencia política o la ideología, ¿no? Entonces creo que eso ha sido bien recibido. Esperamos que esto sea acompañado también de mayor coherencia, ¿no? Dentro del gabinete, ¿no? Porque el gabinete del señor Bellido salía un ministro a decir una cosa y luego salía otro a decir otra cosa. Ahora sí, por ejemplo, estamos viendo a la premier Vázquez decir, pues, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente no es una prioridad, que es la salud, que es la reactivación. Sentimos que el gobierno ahora sí entiende cuál es la prioridad y las necesidades que tienen las personas. Lo mismo habla el ministro Franque, y entonces empezamos a encontrar cierta coherencia que esperamos que se mantenga, si bien sabemos también que hay una preocupación principal en la cartera del Interior y algo de preocupación también en educación, y si el lunes esto se va a discutir, creo que a estas alturas sería poco responsable poner en peligro, digamos, el voto de investidura al gabinete sin posiblemente hacer esos ajustes, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo observan ya ustedes los temas sectoriales? Hace unos días precisamente estuvo el ministro Franque aquí explicando el sentido de lo que va a ser la reforma tributaria, es decir, ellos lo que quieren es, en primer lugar, combatir fuertemente evasión, elusión. Sabemos que el IGB se cobra el 50%, pero claro, cuando hablas de evasión y elusión, hablas en muchos casos de empresas de mediana para arriba. Hay otra parte que es, por supuesto, más inmediata, incluso, que es el tema minero, ¿no? Donde se están asesorando con el Fondo Monetario, y hay una tercera parte, seguramente, que es más de mediano plazo, que va en la línea de una suerte de reingeniería de la SUNAT, utilizar más herramientas tecnológicas, más Big Data, que tú cumplas 18 años y tengas tu RUC de frente, puedan hacer el cruce rápidamente con transacciones financieras, ¿no? Y poder saber quién no está pagando lo que debería. ¿Cómo observa esa concepción de Franque con respecto a la reforma tributaria, con la que espera, por cierto, recaudar, nos dijo, hacia el final del mandato, 4 puntos más del PBI? Yo creo que es importante abordar la reforma tributaria, y hay que hacerlo con, digamos, la información correcta y con la asesoría correcta, ¿no? Y saludamos que hayan involucrado al Banco Mundial para poder justamente revisar, digamos, el esquema tributario que tiene el sector minero, que ya ha sido trabajado hace 10 años y que, como consecuencia de eso, con los niveles de precios de los metales que tenemos ahora, se va a tributar 3 veces más que el año pasado, ¿no? De 3.000 y pico millones de soles de pago de impuestos va a pasar a más de 12.000 millones de soles este año. Entonces hay poco margen, ¿no? Ya se está tributando alrededor de casi el 50% de la utilidad neta entre 5 o 6 tributos que tiene ese sector. Entonces lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos perder competitividad. Entonces ese es un frente, sin lugar a dudas. Pero el otro ha sido, pues, claramente los gobiernos anteriores no han tenido la capacidad
de resolver uno de los principales problemas que tiene el país, que es la informalidad, ¿no? Entonces hay informalidad laboral, hay informalidad empresarial también, ¿no? Entonces creo que revisar el régimen de las pymes también es importante, porque muchas veces se legisla, y no solamente en tributación, sino en otro tipo de regulaciones, pensando solamente en las grandes empresas, y creemos que eso es lo que origina el alto grado de informalidad que hay, porque hay una barrera de transitar a la informalidad a la formalidad, hay un alto costo que las micro, las pequeñas y las medianas empresas es muy difícil poder abordar y conseguir manejar adecuadamente sus finanzas para subsistir en la formalidad. Entonces creo que es sano también que se revise, pero que se tenga en mente eso, ¿no? No solamente tenemos que pensar en que hay pocas empresas grandes que tributan mucho, sino ver cómo ayudamos a transicionar hacia la formalidad a la micro y pequeña empresa, que representa micro, pequeña y mediana, alrededor del 99% de los contribuyentes, y el alto grado de informalidad es muy grande ahí también. Son absolutamente claves esas facultades que va a solicitar el Ejecutivo, según lo que nos dijo Franque, en los próximos días. El tema del régimen laboral, eso está, digamos, hay un signo de interrogación ahí. La agenda que había planteado el ministro Maraví era en realidad sumamente combativa, por decir lo menos. No sabemos todavía si la ministra Chávez va a morigerar esa línea. Entiendo que se va a reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, donde debería plantearse pues un escenario de diálogo. Si usted tiene que resumir cuáles son las demandas de los gremios con respecto al tema laboral, que siempre es tan delicado y difícil, ¿cómo la pondría? Bueno, en primer lugar, quisiera, si me permites, Enrique, saludar la invitación que nos hizo la ministra Chávez a poder sentarnos a conversar y escuchar nuestras preocupaciones, y así fue planteado. Y así como en reuniones anteriores, habiéndose reunido con las centrales sindicales, mencionó pues que el Ministerio de Trabajo es la casa de los trabajadores, nos mencionó que también es de los empleadores, porque empleadores y trabajadores formamos un binomio que es la empresa, ¿no? Entonces nos necesitamos mutuamente y tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo, sobre todo en este momento tan difícil, en donde si bien se ha recuperado el empleo total a niveles muy cercanos al 2019, el empleo se ha precarizado mucho, ¿no? Con alrededor de 2 millones de trabajadores en subempleo, con un ingreso promedio de 16%, y sobre todo ha disminuido en el empleo juvenil, que ha caído el empleo juvenil urbano en 33%, es decir, uno de cada 3 jóvenes que tenía trabajo hoy no lo tiene, y nosotros sabemos que en tiempos normales, en los últimos 5 años, ¿no?, entraban casi 300.000 jóvenes a la PEA, y solamente teníamos la capacidad de generar empleos para 100.000. Entonces es un gran desafío, Enrique, el que tenemos acá, y creo que es muy sana la propuesta de la ministra de convocar después de muchos años al Consejo Nacional del Trabajo para que podamos dialogar ahí, ¿no? Y porque es importante entender que cuando alguien llega a una posición como un ministerio, se convierte en autoridad, y particularmente en el Ministerio de Trabajo tiene que haber un equilibrio, ¿no? No podemos traer una agenda escuchando solamente a una parte y no a la otra, cuando empleadores y trabajadores pues creamos ese binomio que comenté al inicio. Entonces, creemos que va a ser importante ahí tratar temas relevantes, como hay una propuesta de elevar el salario mínimo. El ministro Franque ha dicho que no es el momento. Nosotros pensamos que hay que mirarlo también con mucha cautela, porque necesitamos generar puestos de trabajo y ojalá empleo formal, que es lo que más se necesita hoy en día, ¿no? Prácticamente 1 de cada 5 trabajadores está en la informalidad, lo que implica que no tiene un contrato laboral y no tiene cobertura social. En adición al SIS, no tiene CTS, no tiene vacaciones, no tiene seguro vida ley, no tiene fondo previsional, y entonces es ahí donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? ¿Es 1 de cada 5 o 4 de cada 5 el que está en la informalidad?
Perdón, 4 de cada 5. 4 de Uno cada de cada 5 está en la formalidad. Gracias, Exacto. Enrique, por la precisión. Exacto, y eso es importantísimo, porque me parece que lo hemos comentado antes con usted, cómo hacer avanzar la agenda laboral, ¿no? Porque de un lado hay efectivamente una mirada sindical, ¿no? Y claro, sabemos que ojalá el derecho a la sindicalización estuviera generalizado, etcétera, pero el hecho es que es un número muy pequeño de personas que, como usted señala, además cuenta con todos los derechos, y por el otro lado está la crítica de quien dice, bueno, el empresariado quiere pues mano de obra barata. Usted se ha referido a los jóvenes, hablamos tanto de los jóvenes, son los principales perjudicados, son los que peor empleo tienen. Es una tragedia en realidad, o sea, van avanzando los años y es cada vez más difícil para el joven, incluso para el profesional, etcétera, engancharse de manera adecuada en el mercado. ¿Cómo hacer? ¿El tema va por el lado para ustedes de la flexibilización? ¿Cómo hacer? Mira, solo quisiera comentar algo, Enrique. Los jóvenes tienen un impacto doble, ¿no? Porque al perder su fuente de empleo o reducir sus ingresos, muchos de ellos han tenido que dejar de estudiar. Entonces, ha caído las matrículas en un 25% aproximadamente de educación superior. Entonces, hay un impacto también de mediano y largo plazo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que cuando uno está en niveles de informalidad como los que tiene el Perú, con un tejido empresarial predominantemente de micro, pequeña y muy pocas medianas empresas, es muy sintomático, la pirámide se adelgaza en la mediana y hay más empresas grandes que medianas. Es muy interesante el efecto que hay en el país. Realmente necesitamos de mucha experiencia, posiblemente internacional, para poder desbloquear esto, ¿no? Y hay un bloqueo, sin duda, que es de posiciones, ¿no? A veces se piensa que los empresarios lo único que queremos es pagar menos contribuciones y no reconocer esos derechos laborales, pero realmente lo que nos preocupa es que podamos estar en un país en donde 4 de cada 5 pues no tenga esta protección social y que no tengan pues, nos expongan a lo que ha pasado en la pandemia, que la gente ha tenido que salir a buscarse el ingreso en el día a día y exponerse, ¿no? Y no nos permita tener un grupo de trabajadores que eventualmente se convierten en consumidores en el día a día y que generarían pues una economía de crecimiento con base en la demanda muy robusta, ¿no? Entonces, según estudios que hemos estado revisando, ¿no? Nosotros deberíamos tener prácticamente el doble de formalidad. Entonces, imagínense que en vez de tener alrededor de 3 millones de empleados formales, podamos tener 6. Imagínense lo que eso generaría de los aportes a la seguridad social para poder mantener un mejor sistema de salud. Entonces, entraríamos en un círculo virtuoso muy potente, ¿no? Y eso podría originar con una base mayor, que quizás la contribución pueda bajar y eso ayuda a que podamos ampliar la base también de trabajadores formales en el futuro, ¿no? No es quitarle derechos, sino es buscar las economías de escala y un mejor servicio y protección social para ellos, ¿no? Pero es un tema que como país a veces no vemos, necesitamos resolverlo, ¿no? No, y interesante que mencione la asesoría internacional, porque precisamente a eso también está recurriendo Franke en el tema tributario, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, así que probablemente podría haber un ángulo ahí. Para terminar, tenemos un minutito. En este clima de desconfianza se han conocido estos chats donde hay empresarios que hablan de continuar con la intención, dicen, de vacar a Castillo. Eso evidentemente, por más que a uno le guste o no le guste el gobierno, no coadyuva a digamos, generar un clima de confianza. Entiendo que usted se ha alejado de la Asociación Integridad por el Perú. Cuéntenos, por favor, coméntenos cómo se ha tomado esta situación. Sí, bueno, son dos situaciones diferentes. La de esos chats que obviamente llaman la atención y preocupan, por más que sea una conversación privada, pues todo ese tipo de acciones desestabiliza, ¿no? Nosotros como empresarios y dentro de la institución, Ricardo Márquez, el presidente de la SNI, también ha deslindado con ello. Nosotros necesitamos estabilidad. O sea, hemos tenido ya durante los últimos 5 años, 4 presidentes, 2 congresos. Si nosotros justamente estamos buscando que se entienda pues que una asamblea constituyente no es ni necesaria y menos pertinente en este momento, cualquier movimiento que traiga más inestabilidad justamente no nos permite
tener los niveles de confianza necesarios para seguir invirtiendo, retomar el crecimiento y generar empleo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que estemos enfocados en eso, en salir de esta situación tan difícil que tiene el país, ¿no? El tema, digamos, que me involucró a mí fue un tema desafortunado. Me invitaron para ayudar a aportar mi experiencia desde la firma donde trabajo, KPMG, pero también desde Empresarios por la Integridad, que trabajamos para promover valores en el empresariado, para una iniciativa de valores ciudadanos. Lamentablemente tomé conocimiento pues a través de las redes sociales que en esa misma plataforma se estaban promoviendo una serie de iniciativas políticas. Nosotros somos apolíticos, esta era una participación mía a título personal, pero obviamente tengo que cuidar no solamente por lo que a mí como persona es relevante, importante, sino también lo que yo represento desde el punto de vista de CONFIEP y Empresarios por la Integridad, y obviamente mi trabajo diario. Vale la aclaración. Gracias, Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, por acompañarnos esta noche. Por supuesto, esperamos contar con otras voces, entre ellas la de la ministra